Muchas gracias a la Comisión, señor Presidente, por convocarnos a esta instancia. Es de suma relevancia para los trabajadores y trabajadoras del sector privado dar a conocer cuáles son sus observaciones respecto a... Nosotros no denominamos una instalación fallida, nosotros derechamente hablamos de una ley que no da el ancho a las necesidades y a las particularidades de la población más vulnerada de nuestro país, que es la niñez, la juventud, ¿sí? Sintrasup es una organización que representa a cerca de 600 trabajadores a nivel nacional, en cerca de 50 organismos colaboradores acreditados en todas sus líneas de acción. Por supuesto, somos trabajadores y trabajadoras que ejecutamos la política pública, somos el último vagón, y me gustaría dar cuenta de la exposición en los términos que pueden ser duros, pero es la realidad que nos toca vivir a diario, ¿no? No sé si... ¿Cómo puedo agrandar acá? Ahí estoy, ¿sí? Bueno, estamos hablando de una nueva institucionalidad. Nuestra organización sindical cree que no, ¿sí? Hay una exacerbada tercerización de los derechos sociales de niños, niñas y adolescentes. Hay una subcontratación encubierta que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Hay un sistema de subvenciones vía voucher que también ha sido inalterado. Hay una judicialización excesiva de los niños, niñas y adolescentes. Hay un intersector débil, que ya lo comentaron nuestros compañeros también presentes, y una prevención inexistente. Esto da cuenta, a nuestro entender como organización sindical, que el Sename sigue vivo, más vivo que nunca. Y eso es lamentable porque se da en un contexto donde predomina el botín político, predomina el botín partidario, predomina el botín empresarial y religioso. Porque, dicho esto, las condiciones en las que nos encontramos los trabajadores no se han alterado, no se han modificado, se mantienen de forma permanente. Me parece importante dar cuenta de una cuestión que en las sesiones anteriores la directora del Servicio Mejor Niñez no expuso y que nos parece ha sido una constante y permanente por parte de los distintos directores y directoras del Servicio Nacional de Menores por décadas, ¿sí? Que es que existen los trabajadores y trabajadoras subcontratados. El 97%, como señalaron, corresponde a la ejecución sector privado, distribuido en más de 1.500 proyectos a nivel nacional, a lo largo y ancho del país, ¿cierto? Y existen alrededor, a la fecha, de 120 empresas acreditadas por el Mejor Niñez, por el nuevo servicio. De esta, el 90% proviene del Sename, ¿sí? Con historias de vulneración de derechos graves. De estas, el total presenta reparos en el modelo de prevención del delito señalado en cada una de las actas emitidas por el Consejo de Expertos. En su mayoría, las acreditaciones también aprobadas por el Consejo de Expertos han sido aprobadas con un estándar básico, ¿sí? ¿Estándar básico en qué aspectos? En el aspecto del bienestar ocupacional de los trabajadores y las trabajadoras, en la supervisión del funcionamiento de los proyectos, en la probidad y en la transparencia. Cerca de 33 empresas ya acreditadas por el servicio que vienen con historial en el Sename ya cuentan con sanciones. Entonces nos preguntamos ahí de inmediato cómo se está acreditando, a quiénes se está acreditando y por qué se está acreditando instituciones que han vulnerado derechos de forma sistemática. La realidad nuestra, bueno, corresponde a 19.000 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, que dista bastante de lo que es el sector público, ¿verdad? De esos 19.000, cerca de 3.000 trabajadores y trabajadoras ejercen de forma a honorarios, prestación de servicios. Nos referimos a las oficinas de protección de derechos, que lo mismo está ocurriendo en las oficinas locales de la niñez, símil, en condiciones precarias. Estas 3.000 ejercen en las oficinas de derecho, que fundamentalmente están ejecutadas por municipalidades, y también en algunas residencias. Me gustaría que se haga el seguimiento de cómo es posible que trabajadoras que están a trato directo en residencia en precarias condiciones estén en condición de honorario cuando derechamente hay subordinación, derechamente hay dependencia. De los 19.000, cerca de 16.000 trabajadores y trabajadoras están con contrato de trabajo falso indefinido, no lo denominamos nosotros, porque nosotros ejercemos en proyectos que tienen fecha de caducidad, fecha de vencimiento. No importa el proceso de intervención, no importa el proceso terapéutico del niño. Aquí predomina la fecha de vencimiento y la fecha de caducidad del proyecto, ¿sí? Donde se vulneran, por supuesto, cuando caduce la fecha, se vulneran los derechos sistemáticos de los niños, porque evidentemente un PRM que dure 12 meses, con una vulneración de trauma grave, como es un abuso sexual, una violación, evidentemente en un año no se hace nada, es irrisorio. El 80% de la fuerza de trabajo nuestra son trabajadoras,
muchas veces con doble, triple ejercicio laboral en su casa, con hijos, ¿sí? Y aquí vienen algunos datos que nos parecen importantes establecer. Son datos que, por cierto, el servicio Mejor Niñez no tiene conocimiento, ¿vale? Eso lo hemos consultado por ley de transparencia y eso da cuenta de la despreocupación, ¿cierto?, de las condiciones contractuales de los trabajadores subcontratados. Dentro del 2021 y el 2022 hubo finiquitos cercanos a los 11.000 y 10.000 trabajadores por año. Si ustedes retroceden, somos 19.000 trabajadores. O sea, el nivel de rotación es altísimo, ¿sí? ¿Eso qué da cuenta? Da cuenta que los procesos de intervención son interrumpidos abruptamente, procesos terapéuticos, ¿sí? Esta despreocupación está dada por el artículo, bueno, más allá de las leyes nefastas que existen, pero fundamentalmente el servicio, Sename y Mejor Niñez en su sucesor, lo señalan a partir del artículo 65 del reglamento de la ley 20.032, que establece claramente que el servicio no se va a intrometer en materia de orden laboral y contractual. Por lo tanto, da lo mismo cómo ejerzan los trabajadores el acompañamiento a la niñez. Hay una sobrecarga laboral extrema, un maltrato laboral por parte de los directores, sobre todo a trabajadores mujeres. Hay una violencia del tipo 1, violencia de niños, niñas, adolescentes y familias hacia los trabajadores y trabajadoras, y hay una vulneración grave a los derechos laborales por parte de los empleadores, ¿sí? Esto da cuenta de una alta rotación, pero que va de la mano, ¿cierto? Ahí, como se señala, una alta vulneración, ¿no? Respecto a materias médicas de los trabajadores y trabajadoras, también son antecedentes que son dados por la suceso, que no tiene conocimiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y da cuenta del top 10 de licencias médicas. Si ustedes se pueden dar cuenta, el destacado en rojo, todos hablan de salud mental, ¿sí? Trastorno de adaptación, trastorno mixto ansioso-depresivo, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, episodio depresivo moderado, reacción al estrés grave y trastorno de adaptación, episodio depresivo, trastorno de ansiedad generalizada y reacción al estrés agudo. Esto da cuenta, en una investigación que realizaron Grupo Clínica del Trabajo, Barrera y Matamala, que el 76% de los trabajadores y trabajadoras de la niñez, sector privado, presenta una alta incidencia de cansancio emocional. Hay otra investigación de la Universidad Católica que establece que nosotros ejercemos bajo un alto nivel de estrés y el 80% de las trabajadoras indica haber trabajado o vive violencia en el trabajo. Estos son, en estas condiciones nosotros tratamos de restituir derechos fundamentales vulnerados, ¿sí? Bueno, aquí lamentablemente tenemos que recurrir a la imagen, ¿cierto? A dar cuenta de cuáles son las condiciones en el maltrato físico que reciben los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y esto no solamente ocurre en el sector privado, en el sector público, nosotros somos testigos que ocurre en el sector privado en mucho peores condiciones, ¿sí? En términos del acompañamiento a la niñez, nos parece importante hacer la diferencia y lo hacemos en todos aspectos. Se habla también históricamente que el servicio predomina comunicacionalmente el ámbito residencial y se olvida de que la inmensa mayoría de los niños, niñas y adolescentes están también siendo acompañados en programas o proyectos ambulatorios a lo largo del país, distintas líneas de acción, ¿no? Para nosotros como organización sindical, los cuidados o la responsabilidad que tiene el Estado es de todos los niños y las niñas. Y nos parece impresentable que históricamente el servicio, tanto Sename como Mejor Niñez, haga esa distinción y siempre exponga la crisis residencial cuando la crisis es total, ¿sí? No estamos hablando solamente de residencial, sino que también estamos hablando del ámbito ambulatorio, que quizás es el aspecto más invisibilizado permanentemente por el Estado. En términos de las condiciones del sector residencial, tenemos turnos extenuantes sobre las 12 horas de trabajo, una educadora por noche, a veces 5, 6, 7 niños con consumos problemáticos. La noche es una de las situaciones más complejas que tenemos hoy en día, sobre todo los fines de semana. Este dirigente sindical y mi compañera Miriam, que me acompaña, hemos tomado conocimiento 1, 2, 3 de la mañana del temor de trabajadoras que no saben cómo actuar frente a un inminente ingreso de un niño o un adolescente con consumo problemático. La respuesta de los equipos técnicos, la respuesta de los directores es nula. No contestan el teléfono, hay una ausencia de los equipos técnicos y no responsabilizamos, por cierto, a los equipos técnicos. Lo que pasa es que los equipos técnicos lamentablemente están en una burbuja de la burocracia en donde tienen que llenar papeleo, tienen que subir en el sistema SIS información, tienen que contestarle al Tribunal de Familia cada 3 meses, tienen que hacer una seguidilla de cuestiones administrativas que le impide estar donde se tiene que estar, que es la intervención permanente, semanal con los niños, niñas y adolescentes. Una persona
un adulto que interviene, que tiene a su hijo con problemas de salud mental, probablemente, con recursos económicos, probablemente al día 2 va a tener un psicólogo en atención privada y no va a tener ningún problema. Pero acá tenemos niños, niñas, adolescentes que tienen tratamientos médicos del CESFAM casi una vez cada 3 meses. Es impresentable y no se sostiene ni médicamente ni socialmente de ninguna forma ese tipo de acompañamiento. Tenemos niñeces con una alta complejidad en el ámbito de la salud mental, agitación psicomotora permanente, que los equipos educadores y educadoras de trato directo no tienen capacidad, no tienen herramientas porque no son capacitados y quedamos al debe en un acompañamiento digno. Hay ingreso, tenemos ingreso de personas adultas, tenemos extorsión a trabajadoras educadoras de trato directo por redes de explotación sexual comercial. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que la red de explotación tiene conocimiento de quiénes son las trabajadoras y trabajadores que acompañan a los niños. Cualquier información, denuncia, información que entregue esa educadora puede atentar con la vida de esa persona. La Cámara de Diputados o el Congreso en general ha tenido una seguidilla de sesiones, una seguidilla de comisiones de investigación, ¿sí? Y una de las comisiones ha sido precisamente la explotación sexual comercial. Han existido otras, por cierto, Sename 1, Sename 2, etc. Existen leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, el Congreso en general, pero parece que no se sostienen. O sea, una comisión investigadora, a nuestro entender, no tiene ninguna razón de ser si no va a poner acentos y exigencias concretas respecto a la transformación de un servicio como el que tenemos hoy en día. Hay malas condiciones estructurales, falta de oferta pública destinada al consumo de sustancias, son cuestiones que igual se repiten en respecto a los compañeros de administración directa. Ingreso de arma blanca, estoques, manoplas, armas de fuego, droga a las residencias, es una cuestión que está presente también en el espacio. Ausencia, a veces nos tocan ausencia de los niños, quedan los niños solos en las residencias a propósito de las educadoras son polifuncionales. ¿A qué nos referimos? Deben lavar, deben hacer el almuerzo, deben planchar, deben hacer el aseo, deben a dar medicamentos, deben ir a dejarlo de la escuela, deben ir a acompañarlo al CESFAM. Es impresentable la cantidad de funciones que debe cumplir una educadora de trato directo cuando su promedio de sueldo es 470.000 pesos. La alimentación es deficiente, es de mala calidad, muchas veces se entrega alimentación vencida. Hay minutas que se le entregan a los supervisores de mejor niñez que no dicen relación con lo que se entrega. Hay trabajadoras que nos dicen, en la minuta dice pavo. Francisco, nunca los niños han visto pavo. Eso es una constante también dentro de las residencias privadas. Hay niños que lamentablemente también están sin acompañamiento educativo, hay un exceso de burocracia, ya lo señalé con los trabajadores del área técnica, inexistencia de talleres y cursos y escuelas, inexistencia de recursos para que los niños puedan ir a talleres de fútbol, puedan ir a cursos de dibujo, puedan desenvolverse y relacionarse con otros niños en otros espacios. No hay recursos para aquello. Y las capacitaciones de los educadores, por ejemplo, en residencias se tienen que hacer o en jornada de descanso, que es muy limitada, o se generan en el horario laboral. Y en el horario laboral, la trabajadora, el trabajador, el educador de trato directo tiene que estar con el celular, revolviendo la olla y viendo a los niños. ¿Qué incidencia tiene esa capacitación? A nuestro parecer, ninguna. Aquí tenemos algunas fotografías, tratamos de traerlas más suavecitas, pero ahí pueden ver, no sé si se nota, en Aldea Infantil SOS, la que más ha recibido recursos del año 2022-2023 en las mejoras de la infraestructura. La educadora de trato directo, a la falta de gas, con aviso anticipado, tienen que cocinar en una estufa, ¿sí? Y esto no ha sido única vez, esto ha sido persistente. Ahora el cambio frente a la ausencia o la falta de gas es llevar colación. Una improvisación impresentable. Ventanales rotos, esas son las puertas de entrada, inmobiliario dañado, ¿no? Respecto al sector ambulatorio, los trabajadores y trabajadoras del sector ambulatorio acompañan a 25 niños por dupla. Niños y niñas con politrauma, con trauma complejo, con revictimizaciones, que sin duda ponen una alarma
que esto es también historia del mismo Senami y de Mejor Niñez, la continuidad de los niños y niñas por atención por equipo. No se da abasto, no genera mayores transformaciones en las condiciones de vida y por lo tanto estamos haciendo meramente control social, meramente un control que lo podemos subir al CIS para que el empleador, ¿cierto?, esté contento y reciba la subvención, que es lo que importa, ¿no? O le importa. Hay una alta rotación, eso ya lo comentamos. Tenemos ejemplos en Serpac Chile donde hay 4 directores que han estado uno por mes, o sea, no sé. Por ahí el compañero de administración directa hablaba de que hay trabajadores con 30 años de servicio. En el sector privado eso es pero impensable, impensable. El máximo, la rotación promedia a los 2 años. Hay un hacinamiento en los centros de ambulatorios, hay hacinamiento en la falta de salas, que no son privadas, la infraestructura no es inclusiva, no pueden ingresar niños y niñas con problemas de discapacidad. Los PRM y otros programas solamente tienen 12 meses de atención. Hay ausencia de capacitaciones, altísima dispersión geográfica, también es un elemento importante porque estamos acostumbrados a problematizar lo que sucede en Santiago, la región metropolitana, pero no problematizamos lo que sucede en Atacama, no problematizamos lo que sucede, por ejemplo, en Aysén, en Puerto Montt, donde las distancias son largas, ¿sí? Son extenuantes, hay compañeros que tienen que trasladarse en bote, en barcaza, tienen que hospedar pagándoselo el propio trabajador porque el pago viene desfasado 3-4 meses. Si es que lo pagan. Hay amenazas también, sobre todo en los programas de explotación sexual, en los PE, hay amenazas también de extorsión y de los propios explotadores sexuales. Y hay un elemento de la ley 20.030, de la ley de Mejor Niñez, donde se exige a la empresa que en su página web detalle cuáles son los trabajadores por equipo y expone a los trabajadores y trabajadoras con nombre y apellido. Facilitando, por supuesto, a estos explotadores la información, ¿no? Hay amenazas con armas de fuego en los territorios. Hay un incremento durante este último periodo 2023, un incremento en los territorios que se han amenazado a los trabajadores y trabajadoras de los programas ambulatorios. Los trabajadores de los programas ambulatorios deben acudir a las visitas domiciliarias, deben estar en el terreno, o eso es lo que esperamos, al menos nosotros, un trabajo permanente y presente en las comunidades. Pero se hace difícil cuando nosotros cargamos con la historia y somos la cara visible del Estado negligente que permanentemente, ¿sí?, ha vulnerado los derechos de la niñez. No podemos ir con la casaquilla del servicio, impensado, somos el cuco, ¿sí? Por lo tanto tenemos que generar destreza y malabarismos para poder atender a la niñez, pero aún así nos hemos visto amenazados permanentemente en este último periodo, dada la crisis también de violencia con la población. ¿Cómo voy bien con los tiempos? Hoy ya. Aquí algunas condiciones de los centros también. Esos son feca de paloma y feca de ratones también. Los trabajadores deben, para ahorrar, la empresa, para ahorrarse subvención, somos los mismos trabajadores los que tenemos que estar haciendo el aseo también. Acá adjunto una solicitud. Nosotros hemos puesto innumerables reclamos al servicio por el incumplimiento de alguna institución. En este caso, ONG La Casona de los Jóvenes, que tiene cobertura nacional, incumple, de acuerdo a lo que establece la supervisora, incumple el equipo completo comprometido por convenio, ¿sí?, sistemáticamente, permanentemente en el tiempo y además infraestructura deficitaria. Eso es pan de cada día y yo creo que es importante hacer la fiscalización al sector privado en el ámbito ambulatorio. En términos de las licitaciones, el gran juego de la OCA lo hemos puesto nosotros, parafraseando estos concursos que aquí pareciera que el tema prima en lo monetario. Nosotros tenemos una diferencia con la intervención, creo que fue una consulta que hizo una de las diputadas la semana pasada a la directora del Servicio Mejor Niñez respecto a las licitaciones públicas. Las licitaciones públicas, a nuestro entender, sí vulneran sistemáticamente los derechos humanos de la niña. ¿Esto por qué? Y aquí tenemos dos frases que uno recoge, un relato de una madre y un relato de una trabajadora. El de la madre, de un programa ambulatorio, dice: no sabéis cuánto costó enganchar con el programa, vincularme con el programa, contar nuestras cosas, nuestras intimidades, contar con nuestros dolores de familia, sentir un apoyo de luz, para que de un día a otro el concurso público, que si bien no interrumpió no interrumpió la existencia del proyecto, se interrumpe el acompañamiento porque los trabajadores buscan pega en otros lados, hay renuncias voluntarias y por lo tanto el proceso terapéutico se ve interrumpido. Y acá tenemos una compañera de trabajo en un programa, una niña develó un día antes del cierre del programa un abuso sexual infantil.
Al segundo día la trabajadora fue desvinculada porque se terminó el proyecto. ¿En qué quedó esa niña? Es parte de la cultura del sistema de licitaciones, que es lo que nosotros creemos que hay que eliminar. La ley 20.032 es un atentado a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Acá tengo dos ejemplos y aquí hago la distinción con respecto a la directora del Servicio Mejor Niñez. Si bien ella expresa que no hay una vulneración a los derechos de la niñez, nosotros tenemos que sí. Ahora, lo que hay que ser concreto es que esto de las licitaciones públicas y la invalidación, parcial o no, de los proyectos es una constante y una permanente dentro de lo que es Senami Mejor Niñez. Esto ha existido toda la vida y por lo tanto es impresentable que le demos tanto énfasis al tema si no transformamos la ley de subvenciones, la ley de licitaciones. Acá tengo dos ejemplos solamente. Susana Tonda, invalidación parcial de varios códigos, no los voy a señalar acá, pero son varios. Y también tenemos a Rosario Martínez Marín, otra invalidación en el año 2021, varios programas y varios proyectos. Rosario Martínez, no está de más decir, actual hoy día postulante al cargo de la Defensoría de la Niñez, y a nosotros como organización sindical nos parece impresentable que quienes ostentaron cargo en el Sename, un servicio tan complejo y sensible, quizás uno de los servicios más cuestionados a nivel nacional, esté postulando al cargo. Respecto a las listas de espera, estamos hablando de niños, ¿sí? No estamos hablando de objetos. A mí me parece que el tenor de las listas de espera debe ser más acucioso, debe hacerse un análisis más detallado por parte de esta comisión. Nosotros estos antecedentes corresponden a principios del 2022, no están tan actualizados como lo presentó la directora del servicio, pero sí nos parece interesante que pudiese el servicio dar respuesta a los tiempos, porque acá, al 2022, ustedes podrán ver que habían niños, cerca de 400 niños con más de 3 años de espera. Habían niños con cerca de 8.000 niños entre 30 y 6 meses de espera. Esa espera muchas veces significa vida. Y nosotros, trabajadores de trato directo, hemos tenido que ingresar niños que habían fallecido y llegamos tarde. La cara visible del Estado llega tarde porque hay lista de espera y no hay suficientes recursos para poder darle prioridad y atención oportuna. Voy cerrando, señor presidente. Respecto a las listas de espera, estamos trabajando nosotros, el servicio trabaja con la niñez más pobre de este país, y la lista de espera no es solamente del servicio, ¿sí? Hay lista de espera en salud, hay lista de espera en educación, hay listas de espera en Senadi, hay listas de espera en el ámbito laboral, por ejemplo, en la Oficina de Intermediación Laboral en los municipios, que por cierto podrían, por ejemplo, como propuesta, que la OMIL tenga una prioridad de atender a los padres y madres del Servicio Mejor Niñez. Hay una lista de, si ustedes se fijan, la matrícula vigente de los niños en educación, sin matrícula, perdón, son de cercano a los 2.000, 2.500. Y el proyecto ambulatorio PDE, que aborda la revinculación con el sistema educativo, solamente atiende a cerca de 900. O sea, no tiene un impacto real los proyectos ambulatorios en lo que dice con educación para la demanda que se requiere de revinculación educativa. El Servicio Nacional de Menores se le consultó por parte de este sindicato cuántos son los trabajadores y trabajadoras dependientes que tienen un niño o una niña o un adolescente en alguna residencia del Servicio Mejor Niñez. Son cerca de 30.000 hombres y 26.000 madres. ¿Qué es lo que ha hecho este sindicato, presidente? Ha presentado un proyecto de ley con el patrocinio del diputado Giordano, con la colaboración también de la diputada Maitorcini. Ha presentado una propuesta que busca la modificación del artículo del Código del Trabajo, un artículo 199 bis, que busca darle facilidades a los padres y madres para que puedan ir y ser parte de los procesos terapéuticos de la residencia, porque hoy los padres no pueden ir, porque el empleador les impide, porque el empleador no deja. Entonces, así difícilmente vamos a poder disminuir, ¿cierto?, la harta asistencia que existe en las residencias del servicio. Las otras irregularidades que podemos... Ya. ¿Puedo dejar solamente algunas propuestas? Ya. Bueno, impulsar la derogación de la ley 20.032, el equilibrar la tercerización, impulsando un mayor protagonismo de los municipales a propósito de la ley de la OLN, tramitar el Estatuto Laboral de Trabajadores y Trabajadoras de la Niñez, que es una propuesta estatutaria que ha sido informada a cada uno de los poderes del Estado, aumentar la contratación de trabajadores,
elaborar un plan nacional de cuidado ocupacional, elaborar un plan nacional de capacitación y crear mecanismos de denuncia para que los trabajadores y trabajadoras se atrevan a denunciar, porque hoy cuesta mucho que los trabajadores se atrevan a denunciar. Finalmente, solicito respetuosamente, señor presidente, la citación al Consejo Experto para que dé cuenta de los vicios que se han dado dentro de las acreditaciones, citar a organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que el Estado y las distintas institucionalidades no podemos evitar o omitir la voz de los niños y niñas. Y citar a los ministerios de Educación, Salud, Vivienda y Trabajo para que den cuenta de las acciones pertinentes respecto a la materia con niños, niñas y adolescentes. Eso es cuanto voy a informar. Muchas gracias.